Hola, bienvenidos a otra clase de Análisis Matemático 1. En este día vamos a ver, en esta clase vamos a ver lo que es ya teoremas fundamentales del cálculo integral. Específicamente para poder desarrollar todo lo que es la resolución de las integrales definidas. Es decir, estos temas son temas eh, asociados a las integrales definidas, y estos son el teorema del valor medio, el teorema fundamental del cálculo integral y la regla de Barrow, o la segunda parte del teorema fundamental del cálculo integral. Para esto les recuerdo que es necesario tener un buen conocimiento de la clase anterior, de todo lo que es la introducción y el concepto general de las integrales definidas. Con lo cual, les recomiendo, antes de ver este video, digamos, de transcribir como clase a su material de estudio, revisar bien la clase anterior de integrales definidas. Bueno, empezamos con el teorema del valor medio. Para eso vamos a citar una función f de x continua en el intervalo cerrado AB, y que existe al menos un valor epsilon que pertenece a ese intervalo, y tal que, o sea, el intervalo cerrado AB, tal que la integral definida entre A y B, de f de x por diferencial de x, de esa función igual a la función valuada, mejor dicho, en el punto epsilon, multiplicado por b menos a. Entonces, el resultado de la integral para estas condiciones básicamente va a ser la función valuada en epsilon por b menos a. Recordando que esta integral definida es el área bajo la curva, el área bajo la curva o el área comprendida entre la función, los límites de integración a b y el eje x. Entonces, el área va a ser igual a un rectángulo, digamos así, formado por la base o un lado desde B a A o desde A a B, con lo cual eso se simboliza con la diferencia B menos A. Y el segundo lado, o la altura, en este caso, como lo estamos viendo, el punto epsilon. Entonces, esto me va a establecer una desigualdad entre tres áreas. Esto viene también de los conceptos repasados de la clase anterior. Entonces, básicamente, un área inferior, un área media y un área superior. El área inferior va a ser menor o igual al área media, menor o igual al área superior. ¿Cómo definimos estas áreas? Tal como el desarrollo inicial para explicar el fundamento de la integral definida. Entonces, el teorema nos demuestra que va a haber va a existir, digamos así, el valor de epsilon entre A y B. Esto significa que entre A y B tenemos que encontrar este epsilon, en el cual existe una imagen, un valor de la imagen en epsilon, y que con ese valor vamos a demostrar que el producto, digamos así, de la imagen en epsilon, es decir, el f de epsilon, lo que está aquí en la definición, que sería la altura o uno de los lados del rectángulo, por
B menos A, que sería el otro lado del rectángulo, la otra parte, digamos así, de la igualdad en la definición, es igual a esa integral. Entonces, para eso nos situamos en la desigualdad inicial de las áreas y vamos a multiplicar esa desigualdad o sea, aquí transcribimos, perdón, aquí transcribimos las áreas. El área inferior va a ser B menos A por M de A, siendo B menos A siempre este lado. Y M de A, la imagen en A, la integral, que supuestamente es todo lo gris, la integral definida es el área, digamos así, perfecta, y el área superior, que sería B menos A por la imagen en B, o sea, M de B. Eso me da exactamente las áreas. Ahora, yo voy a dividir todo sobre B menos A. Entonces, aquí voy a poder cancelar y me va a quedar M de A menor o igual a la integral ahora dividida por B menos A menor o igual a M de B. En este momento, noten que yo al hacer un área la divido en una longitud, me da otra longitud. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que básicamente la imagen en A es menor o igual que la imagen en f de epsilon menor o igual a m de b. En otras palabras, o en una cuestión gráfica, si se quiere, lo mismo que decía en palabras recién. Entonces llevo a la siguiente página esa desigualdad, digamos, y básicamente, como esto es menor o igual, en el punto intermedio voy a tener esa imagen, digamos, con lo cual al cumplirse esto es lo que continúo analizando. ¿Y qué me dice? Básicamente, la parte gráfica me va a decir que el valor epsilon va a estar entre A y B. Por eso dice aquí, siendo que A es menor o igual a epsilon, menor o igual a B, es decir, epsilon está entre A y B, voy a tener una imagen, o sea, el f de epsilon, que también va a estar entre las imágenes m de A y m de B. Esto es todo un grupo de condiciones que se van dando, que se van sorteando, que se van cumpliendo. Entonces, cuando yo multiplico, esto ya es por simple deducción, cuando yo multiplico un lado por el otro lado, es decir, b menos a por el f de epsilon, por la imagen, en epsilon, voy a obtener esta área. Esta área rayada en celeste, veo claramente que me excede en una parte y no me llega, digamos, tengo un defecto, o sea, un exceso y un defecto que se van a compensar entre ellos. Entonces, el valor de la imagen f de epsilon se denomina valor medio de f de x dentro del intervalo cerrado AB y representa la variación media, digamos, de la integral definida por unidad de variación de la variable x en ese intervalo. Es decir, según cómo varíe el epsilon, yo me puedo dar cuenta de cómo varía esa integral definida. Es decir, esta área. ¿Por qué? Porque al compensar esto con esto, yo con un solo valor, es decir, con un f de epsilon, voy a estar representando lo que pasa en ese intervalo. Eso significa en cuanto a la unidad de variación de la variable x. Y básicamente, ¿todo esto a dónde apunta? Todo esto va a apuntar a que como esta área se va a compensar con esta, por la característica del punto, noten que no está en el medio del intervalo, es un valor intermedio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que está comprendido entre A y B, pero no necesariamente está en el medio, porque esta función podría tener alguna otra forma, incluso mucho más variable que esta variación que está teniendo ahora. Entonces, al final, toda esta área es equivalente, digamos, la integral definida es equivalente a esta área que está sombreada, digamos, con raya celeste.
Ese es el gran beneficio de este teorema, digamos que por una multiplicación, es decir, por el área de un rectángulo, que es tan sencillo como la geometría básica inicial de la secundaria, vamos a tener el equivalente a una integral definida y teniendo en cuenta de que esta área puede tener valores diversos o interpretaciones diversas según que sean estos ejes. Ya lo vamos a ver en un pequeño ejemplo de eso. Bien, entonces ahora yendo al teorema fundamental, el próximo tema del cálculo integral, esto, ¿por qué se lo denomina fundamental? Digamos, se lo denomina fundamental porque establece la relación entre las derivadas y las integrales definidas. Es decir, entre el cálculo diferencial, que fue toda la primera parte, digamos así, de nuestra materia, y esta gran segunda parte que es el cálculo integral. Y lo relaciona con definidas porque en realidad definidas es como que engloba también las indefinidas. Muchos autores tratan primero las definidas que las indefinidas, pero eso es indistinto. Entonces, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? O sea, lo primero es que vamos a trabajar con una función f de x que va a ser continua en el intervalo cerrado AB. Igual que en el cálculo anterior. Noten que estas condiciones siempre se van manteniendo. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, ¿qué es lo que me dice? Me dice que la derivada de una integral definida, la derivada, noten que esta es la nomenclatura de la derivada de una integral definida respecto de su límite superior, el x, yo aquí altero un poquito digamos, la configuración de la integral definida, y aquí en el límite superior le pongo una variable. Esa derivada es igual al integrando, en el cual la variable de integración está sustituida en el límite superior. Esas son las condiciones, digamos así, y el resultado que me daría según este enunciado. Es decir, que tomamos la integral definida con su límite superior variable y el inferior constante. Y también como característica de condición, vamos a tener que esa variable va a estar entre A y B, o sea, la variable está dentro de ese intervalo cerrado. Va a estar dentro de ese intervalo cerrado. Nunca podría estar fuera, debido a que siempre, en la mayoría de los casos, ustedes van a tener esta condición. Bueno, entonces, ¿qué vamos a establecer para esto? Para no hacer tan compleja la nomenclatura aquí, todo lo que está entre corchetes, digamos la integral en sí, la vamos a establecer como una función integral, o sea, el phi mayúscula de x va a ser igual a esta integral, y la vamos a llamar función integral. ¿Qué condiciones va a tener esto? Bueno, como en realidad acá el phi de x es una integral y el f de x, o acá olvidé decirles, acá hubo un cambio de variable, pero esto es solamente para seguir trabajando con una variable clásica que es x y no confundir digamos, la variable que está aquí en el límite superior con la variable de la integral, básicamente. Pero en sí, esto al final todo va a depender de x. Esto es una sustitución temporal. Entonces, f de x es continua, como primera condición, con lo cual, como el phi de x está en función del f de t, que está en función del f de x, phi de x también es continua y también es derivable. Es decir, que asocia las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque en realidad el phi de x no es ni más ni menos que cómo varía el área según un incremento. Acá estaría ejemplificado que sería la integral desde a x de f de t por diferencial de t. Recuerdo que esto es una sustitución temporal. En realidad,
lo que está abajo de todo esto, o en su interior, es el f de x. ¿Mm? Entonces, ¿qué tengo yo? Desde a hasta x tengo esa función. Desde a hasta x tengo esta función. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora me voy a ir un poquito más allá. Es decir, voy a agregar un delta x. Entonces voy a correr todo esto un poquito más allá. Mi límite inferior va a ser x y mi límite superior va a ser x más delta x, porque le voy a agregar un delta x para poder analizar esa variación, digamos, para poder hacer la derivada en síntesis, porque recuerden que la derivada es el límite del cociente incremental, entonces si yo no incremento no puedo derivar. Y lo que yo necesito acá, según el teorema, es derivar. Entonces, vamos a hacer la derivada respecto de x de la integral con los límites como dijimos. Si yo derivo esto es como si derivara esto. Y si derivo esto, que sería esta parte, la derivada de esto me debería dar f de x. Entonces, por lo tanto, phi' de x, que es la derivada de la función phi de x, es igual a f de x. Eso es lo que tenemos que demostrar y esto es lo que me establece la relación entre la integral, o sea, el área, y la derivada. La integral definida, que es el área, y su derivada, que va a estar ahora en el incremento. ¿Por qué puedo hacer este incremento? Porque recuerden que después, cuando tomamos límite, delta x tiende a 0, o sea que esto vuelve hasta acá, y ahí voy a ver dónde, digamos, voy a establecer cómo es la relación directa entre la integral y la derivada. Bien, continuando, traigo de la página anterior, como siempre, la derivada y la condición de la variable. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, ahora voy a incrementar el phi de x más delta x. Entonces, ahora voy a tener como límite superior el x más delta x, porque lo he incrementado. Entonces va a ser desde a hasta x más delta x, de f de t por diferencial de t. A esto yo lo puedo separar. Puedo decir, bueno, pero esto yo hago una integral desde a hasta x, que es la original. Y luego, desde x hasta x más delta x. Estoy dividiendo el dominio con una variable, digamos así, intermedia, que sería x. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, tener la función original y, por otro lado, el incremento. Entonces, si yo ahora quiero aislar el incremento, quiero calcular el incremento, que es lo que me va a servir para el incremento de la función, para luego hacer el incremento de la variable y así obtener el límite, digamos, el cociente incremental no me salía, para poder armar el límite, digo que le voy a restar la función dada. Es decir, a la función incrementada le resto la función dada. Recuerden que esto viene de los conceptos de la derivada clásica, digamos, de la derivada, cuando hacíamos la derivada de una función cualquiera, allá cuando empezábamos a derivar. Esto viene del método general de derivación. Entonces, si yo aquí tengo la función incrementada, que la copio, noten que esta primera parte es lo mismo que lo que tengo yo acá arriba, y le resto la función dada, voy a obtener el incremento. Como aquí tengo la función dada positiva y aquí tengo la función dada negativa, estos dos términos se me cancelan y me queda el incremento. Es decir, la integral entre x y x más delta x de f de t por diferencial de t. Entonces, ahora, aplicando el teorema del valor medio, es decir, que si hay un incremento de una función, yo lo puedo representar, digamos así, por un producto del valor de la función en un punto intermedio por el intervalo, y ahora mi intervalo
o mis límites de intervalo es x y x más delta x, es decir, que estamos trabajando, vuelvo un poquito para atrás, estamos trabajando aquí ahora, x más delta x, nos olvidamos un ratito de los límites a y b, digamos, originales, o sea, siguen siendo el a y b, pero ahora estoy digamos, en el segmento del delta x. Yo voy a tener que x va a ser, x más delta x va a ser mi b, y x va a ser mi a. Entonces, aquí pasa lo mismo, menos x con x se me cancela, y esto me queda como la función, o la imagen de la función, de la función en sí, en epsilon, perdón, por delta x. Para cuando el epsilon está entre x y x más delta x. Es decir, que x es menor que epsilon menor que x más delta x. Entonces yo acá puedo armar mi cociente incremental para poder ponerlo luego en el límite y poder encontrar la derivada. Este es el cociente incremental, por lo tanto, el delta con el delta se me va y me queda f de epsilon. Esto ya es un avance cuando pongo el límite, porque la derivada entonces del phi mayúscula x va a ser el límite para cuando delta x tiende a 0 de la función incrementada, phi mayúscula de x, sobre el delta x, es decir, el incremento de la variable. Este cociente es este, y es lo mismo que da decir el límite de, para cuando delta x tiende a 0, de el f de epsilon. Y como cuando delta x tiende a 0, el epsilon, ahí vuelvo un poquito para atrás, el epsilon se confunde con el x y el x más delta x, es decir, todo esto tiende a ser x. Entonces aquí, la derivada de f de x, o sea, este límite, es f de x. Entonces, de esa forma queda demostrado digamos así, el teorema fundamental del cálculo integral, es decir, el inicio de nuestro desarrollo. Bueno, ahora vamos con la regla de Barrow. En la regla de Barrow, que también se lo conoce como la segunda parte del teorema fundamental, en muchos autores directamente se lo nombra como la segunda parte del teorema y no nombran a Barrow, que es el que lo aplica, digamos así. Esto es la parte, digamos, la médula del cálculo de la integral definida. Es decir, esto es lo que ustedes van a utilizar para encontrar el valor numérico de esa área. Entonces, condiciones iniciales iguales, que básicamente f de x es continua en el intervalo cerrado a b. Entonces, f de x, f mayúscula de x, es primitiva de la f minúscula de x. Esto ya lo vimos en la parte inicial de integrales indefinidas. Por el teorema anterior, teorema fundamental del cálculo, decimos también que la integral en corchetes entre a y x de f de t por dt es también otra primitiva de f de x. Por lo tanto, ambas primitivas difieren solamente en una constante. Esto es también el concepto de integral indefinida. ¿Por qué? Porque esto es una integral definida, pero en realidad acá lo que yo estoy viendo, cómo se relaciona con su derivada. Entonces, voy a decir que esa integral entre a y x, puedo decir que es f mayúscula de x, es decir, la primitiva, más una constante. Porque aquí x está tomando como un límite de integración. Entonces, si a x yo ahora le tengo que dar valores a x para ver ese fundamento, digamos. Entonces, si digo que x es igual a, sabemos que por propiedades, cuando a, o sea, el límite superior, y a como límite inferior, es decir, es el mismo valor,
la integral es cero. La integral definida es cero. No hay área cuando tengo esta condición de límites. Pero en la resolución anterior yo sé que el f de t, digamos, la integral de f de t por diferencial de t, era f de x más c. Y ahora f de x era el límite superior. Y ahora el límite superior es a, con lo cual va a tomar ese valor. Por lo tanto, menos f de a va a ser igual a c. O sea, que si yo a esto lo interpreto de otra forma, digo, bueno, acá digamos así, la integral entre a y x vale f de x más c, el planteo anterior, puedo decir también que el f de x, cuando reemplazo c por su valor, f de x menos f de a es el valor de la integral, porque c es igual a menos f de a. Con esa, digamos, con ese avance, ahora puedo decir que el x lo hago igual a b para llegar a mi valor o a mi planteo original, que es una integral, o el planteo clásico de cualquier deriva integral definida, que es básicamente límite inferior a y límite superior b. Y a t lo hago x, o sea, vuelvo como para atrás, sabiendo que aquí, en f de x, es el valor del límite superior. Entonces, si yo aquí en el f de x ahora tengo b, y el f de x va a ser f de b. Y lo otro queda igual, porque esto sería el valor constante, que en realidad es f de a. Es el valor del límite inferior. Entonces, con esto llegamos a que el área que ya sabemos que obtenemos por medio de la resolución de una integral definida, la vamos a encontrar por Barrow, vamos a encontrar el valor numérico por Barrow, haciendo esta primitiva, o evaluando esta primitiva, primero en B, encontrando su valor, luego en A, es decir, encontrando su valor, y luego con la diferencia. Con esa diferencia nosotros vamos a encontrar esa área que va a ser la comprendida entre la f de x, A, B y el eje X. Esa área la vamos a poder calcular. Hasta el momento no la podíamos calcular. Sin Barrow no la podíamos calcular. Solo llegábamos a poder hacer la parte, o a poder encontrar la parte primitiva, es decir, la resolución de la integral, pero no sabíamos cómo evaluar. Bueno, Barrow nos dice, por este desarrollo, cómo lo encontramos. Ahora vamos a un pequeño ejemplo para poder aclarar, digamos, esto que me parece muy importante que quede bien aclarado, porque aquí es donde la teoría se tiene que acercar a la práctica y creo que con esto va a quedar bien claro. Nosotros tenemos la integral, por ahora nos olvidamos de los límites. ¿Qué tenemos que resolver? Tenemos que resolver como si esto fuese una integral indefinida. ¿Mm? Resolvemos como una integral indefinida, es decir, resolvemos esta integral haciendo la división, es decir, la descomposición entre la integral, esto no está hecho porque esto ya lo conocen ustedes, es decir, acá resolvemos una integral en x cuadrado por delta x menos 1 por la integral de dx. Esto nos da x al cubo sobre 3 menos x. Este es el valor. Si ustedes le sacan esto, este es el valor que ustedes van a llegar con una integral como si esto fuese una integral definida. ¿Qué es lo que va a aparecer acá? El más c si fuese indefinida. Bueno, acá justamente es lo que Barrow le da el valor y dice, bueno, pero como es definida, el c ya lo dejo de lado porque ahora voy a evaluar. Entonces, el resultado que está entre barras es el resultado de la integral. Ahora lo tengo que evaluar en el límite superior, es decir, en 3, porque 3 es igual a b. Entonces, digo, bueno, le doy valor a x 3.
Entonces acá me va a quedar 3 al cubo sobre 3 menos 3. Este primer paréntesis sería el f de A. Sería en la filmina anterior, sería esto. Perdón, el f de B. Sería esto. El f de B. Es la primitiva valuada en B. Primer paréntesis, entonces el f de B, valuada en 3, que es el B. Luego, en A, es decir, esta parte, este segundo paréntesis, es el f de A, la primitiva valuada en A. A vale 2, 2 al cubo sobre 3 menos 2. Luego me quedo operar, y acá hay algo muy importante. Yo les recomiendo que primero resuelvan f de A y f de B así independiente, es decir, acá tengo 27 tercios menos 3. Y menos f de A, 8 tercios menos 2. Noten que yo lo mantengo, acá simplifico y me queda 9 menos 3. Y acá opero y me queda 2 tercios. Bueno, acá lo repetí medio sin sentido, pero voy a resolver todos los paréntesis hasta que me quede el valor final. El f de B es 6 y el f de A es 2 tercios. Allí hago la resta. Esto es para eliminar cualquier problema de interpretación y sobre todo porque el f de A y el f de B luego pueden tener sus propios signos. Entonces acá podría ser, por ejemplo, f de A negativo y el f de B negativo y el f de A positivo, o viceversa. Entonces tenemos que llegar hasta el último valor para saber y ahí operar como final a hacer f de B menos f de A, cada uno con su signo. Bueno, esto básicamente que tenemos aquí, lo vamos a llevar a la parte, digamos así, gráfica. ¿Qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado definir que esta integral, o calcular que esta integral definida es 16 tercios. Esos 16 tercios son 5,33 unidades de área. ¿Y por qué digo unidades de área ahora? Porque en realidad es la superficie, en este caso acá tenemos f de x, acá tenemos A y acá tenemos B. Entonces el área, por definición, es el área entre la función A, B y el eje X. ¿Estamos? Esta área, este valor sombreado o rayado celeste, vale 5,33. Y aquí un concepto muy importante. ¿Por qué digo unidades de área? Porque esto sin duda es una superficie. Podemos decir área, pero también puede tener unidades. Por ejemplo, si estos son metros, X e Y es metros, las unidades de área serán metros cuadrados. Pero si esto es, por ejemplo, fuerza y distancia, esto va a ser trabajo. Entonces, esto que es una superficie, en realidad valdrá, no sé, joule, watt, tendrá una unidad específica según sea el elemento, digamos así, que estemos trabajando en o cuál sería la función según los ejes digamos así, del sistema. Bueno, les recomiendo revisar muy bien estos temas, porque son temas ya muy importantes de aplicación, temas que hay que tenerlos claros, se aplican en muchos desarrollos de materias posteriores en ingeniería, con lo cual tenerlo claro les va a solucionar muchos desarrollos a futuro. Bueno, espero que lo aprovechen, que puedan llevar esto a la carpeta. Nos vemos la próxima. Hasta luego.